Bueno, buenos días a todos. Qué bueno compartir con ustedes nuevamente este tiempo en donde nos adentramos más y más en todo lo que tiene que ver con la expresión de Cristo en la iglesia o en las comunidades cristianas del primer siglo. Esto pues nos ayuda a identificar de primera mano y nos ayuda a identificar desde el origen qué fue lo que se estableció como plenitud de Cristo en esa primera comunidad creyente del primer siglo. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante retomar y sobre todo quitar los velos, quitar tanta tergiversación que todos ustedes saben se arrojó y ha existido alrededor del libro de Apocalipsis. Durante años y durante generaciones, lastimosamente, la imaginación, digo yo, socorro, la imaginación calenturienta de Ujú. gente neófita, pues nos llevó a nosotros a pensar un montón de herejías prácticamente. Pero hoy hemos podido avanzar un poquito en el entendimiento, como digo, de lo primero que se estableció en esas páginas de Apocalipsis, porque Apocalipsis es la expresión del entendimiento que como plenitud estos hombres de Dios del primer siglo en cabeza de llamado Juan de Patmos, pues tuvieron la fortuna de conocer a través de las cartas a las iglesias y todos estos escritos. De tal manera que, bueno, Socorrito nos va a compartir algunos de sus hallazgos e investigación que tenemos. Y si el tiempo nos da, yo intervendré identificando algunas cosas. Si no, mis queridos amigos, contertulios, visitantes, turistas, escatológicos, aquí estaremos para avanzar la próxima semana y responder las preguntas que ustedes tengan a bien dejar. Así que, mi querida Socorrito, continúe usted, por favor. Muy buenos días para todos. Hoy tenemos Apocalipsis 4 y los significados en la Biblia del león, el becerro y el águila. El león. En la literatura bíblica, el león a menudo simboliza fuerza, valentía y realeza. Este simbolismo es evidente en numerosos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Una de las referencias más notables al león se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se refiere a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Este título subraya la real de Cristo, su poder y su papel como gobernante supremo que triunfa sobre el mal. El león en este contexto es una figura majestuosa e impresionante que encarna las cualidades de un rey divino que reina con justicia y rectitud. Seguimos con el becerro. Las implicaciones simbólicas del toro en la Biblia se vuelven más complejas en las elaboradas prácticas sacrificiales prescritas en Levítico. El toro no era un animal de sacrificio cualquiera, más bien se utilizaba a menudo en ofrendas por el pecado, grandes y significativas, y simbolizaba la expiación y la propiciación por los pecados. El águila. A lo largo de la Biblia, el águila es un símbolo de venganza en las escrituras. Sin embargo, en el Apocalipsis, el águila representa el presagio del juicio venidero y que aún tienen tiempo para arrepentirse de sus pecados. Vamos con la visión de Isaías. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la visión de Ezequiel, eh, Ezequiel dice,
desde el 1:4 voy a leer. Dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con el fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se envolvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey, a la izquierda, en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Aquí tenemos la similitud con lo de Apocalipsis. Así Eh, eran sus sí, caras. permítame, Socorrito, intervenir allí. Estamos mirando dos momentos de esta misma visión de Apocalipsis y estaba pensando, Socorro, que es importante para aquellos que nos escuchan aclarar lo siguiente. Mire, eh, el primer contexto de estos seres vivientes con alas y como con 4 lados, el primer contexto no es el libro de Apocalipsis, porque el No, libro de Patmos ya tiene una referencia. Y la referencia es lo que nos está mostrando Socorro en la lectura del libro de Isaías y del libro de Ezequiel. Ezequiel es quien más precisamente describe estos seres vivientes que los vemos en Apocalipsis. Por eso les invitamos a ustedes a que para un mayor conocimiento y más preciso, si están interesados, pues nos dejen un mensaje, me escriban porque en el contexto de lo que estamos expresando y explicando, tenemos una colección de videos que se llama Los Seres Espirituales, es donde analizamos los Elohim, que es el contexto donde todo esto se da. Así que mi querida Socorrito, por favor, continúe. así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de sus ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Yo creo que hasta ahí mi pastor. Bueno, Hasta allí está la descripción. Volvamos, Socorrito, a Apocalipsis. Aquí está el capítulo 4 4. y el versículo 6. Yo subrayé lo que está allí descrito en Isaías. Yo quisiera que por favor le vuelva a dar lectura a la referencia de Isaías. Isaías. Isaías.
Isaías. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, muy bien. Voy a leer de corrido del 6 al 11 para que miremos el contexto de lo que también Juan nos plantea o plantea como referencia aquí en su escrito. Antes de adentrarse pues en una serie de configuraciones y de manifestaciones. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Primero, por favor apuntar, el número 4 en la dinámica bíblica hace referencia siempre al número de la tierra, pero con una particularidad. El número 4 hace referencia al orden de la tierra, o es el número de la tierra, pero en el orden establecido por Dios, nunca jamás en términos de gobierno humano. Obviamente, estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono simbolizan la conexión, la manifestación y todo lo que desde el principio de la creación fue establecido como principados y potestades por Dios. Por eso aquí hay otro detalle, Socorro, mire, llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Qué significa eso? Significa la justicia, la presencia y obviamente la administración espiritual de Dios que está presente en cada momento y ha estado presente en cada momento y en cada instante de la vida humana, a pesar de la corrupta administración de los hombres. ¿Se entendió eso? Sí, señor. Ahora bien, voy a ir por partes. El versículo 7 nos habla del primero. Esta es una nomenclatura importante en lo que Juan posteriormente va a manifestar. Les recuerdo que primero leímos todo lo que es el carácter de Cristo manifestado en las 7 iglesias. Este pasaje que estamos mirando aquí del capítulo 4, no podemos desconocer el contexto general que nos da ese mensaje a las 7 iglesias, que es la expresión de la plenitud del carácter de Cristo. Todo esto se da en base o en el ámbito de aquello que para Juan es importante que la iglesia de su generación tomen en cuenta para poder salir victoriosos del mundo que les tocó vivir. Por eso, mis queridos amigos y contertulios, nunca jamás usted permita que le enseñen Apocalipsis por fuera del contexto original. No se puede sacar Apocalipsis de la época en la que se escribió. Nunca, jamás, nunca, jamás. Eso es como cualquier libro, cualquier otro escrito. Eh, yo sé que de pronto muchos de los que escuchan estas grabaciones han mirado, por ejemplo, las películas de Harry Potter, que primero fueron libros. Han mirado El Señor de los Anillos. Todas estas películas o series de corte épico, donde hay reyes, reinos, bueno, expresiones mágicas y otro poco de argumentación y de guiones basados pues en la imaginación y en la fantasía del autor. Y el autor de esos libros muchas veces pues tiene un contexto en el que se imagina sus relatos. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay un caso parecido aquí en Juan. Juan vive
a la sombra de el Imperio Romano. Cuando tú lees el apogeo del Imperio Romano, pues tú vas a encontrar una serie de cosas, de prácticas personales, individuales, políticas, académicas, económicas. Te recuerdo que Roma fue el gran imperio romano, o también, Socorrito, el Sacro Imperio Romano, porque Roma tuvo el poder de afectar la vida de cada uno de sus ciudadanos en todas las latitudes hasta donde llegaba el imperio. Ese es un contexto muy, muy específico y particular, porque obviamente Juan de Patmos se ve afectado por ese contexto. Digo afectado más no influenciado, ¿ok? Es importante hacer la diferencia. Juan de Patmos, al igual que muchísimos creyentes de esa época, pues por supuesto que fue afectado por la política del imperio. Es el equivalente a nuestra vida hoy en nuestras naciones. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, mis amigos amados que viven en Venezuela, cómo no voy a decir que ellos han sido afectados por la administración y el gobierno de Venezuela, por hombres corruptos de entendimiento que se han hecho a sí mismos como el César en algún momento, se han endiosado atornillándose al poder, producto de la ignorancia de otros hombres que aplauden todo lo que les dicen? Así ha sido la historia, Socorro, en muchas de nuestras naciones. Obviamente, a Juan y a todos los creyentes de esa época los afectó no solo la política del imperio, que principalmente era exterminar a los llamados Cristos, cristianos o expresiones de Cristo de su vida diaria. Por eso Juan, en todo el libro de Apocalipsis, en todo el libro, Socorro, magistralmente va a hablar primero de todo lo que es expresión de Cristo y a la sombra de lo que es la expresión plena de Cristo en esa generación. Te va a hablar de todas las manifestaciones del Imperio Romano que había aún alcanzado la vida política, económica, social y espiritual de la nación de Israel. Por eso aquí hay que entender el doble simbolismo que tiene estos relatos. ¿Cuál es el doble simbolismo, dirá usted? Primero, por un lado, pues Juan describe al Imperio Romano como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Hablando del poder romano, la bestia púrpura. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay otra descripción que ustedes van a ver ahí, que es la gran ramera, la prostituta que se corrompió. Y esa figura también será importante, pues habla del poder religioso gobernante, que no era Roma, porque acuérdense que Roma no tenía poder religioso en ese momento. Y les invitamos aquí en este punto a ir a la historia. Miren cómo fue el Imperio Romano, o lo que se conoció como el apogeo, el Alto Imperio Romano. El Alto Imperio Romano en el tiempo de Jesús no tenía una religión oficial. La religión católica apareció en el siglo III, más o menos entre el 256 al 300 después de Cristo. Ahí se conformó y se consolidó a través de Constantino y toda una serie de maniobras político-religiosas.
se consolidó la religión oficial cristiana en el Imperio Romano. Pero para este tiempo del primer siglo, aquí no existe una religión oficial. Por eso la gran ramera no es la Iglesia Católica. La gran ramera no es el poder religioso romano porque aquí no existe un poder religioso. La gran ramera es la prostitución en la que había caído el pueblo de Israel y toda la nación de Israel, fornicando, como lo habían dicho los profetas, socorro, acuérdese, que ese es el término que utilizan, que eran fornicadores. ¿Por qué? Porque se vendían al poder gobernante. Así que en ese contexto vamos a estar hablando los próximos días y las próximas semanas. Por ahora voy a dejar hasta allí, Socorrito, espero sus comentarios. A ver, Pastor, una sí, pregunta. Cuando en el Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era como un león, el segundo ser viviente era como un buey, el tercer ser viviente tenía un rostro que parecía humano y el cuarto ser viviente era como un águila volando. Al sí, mirar todos los significados de estos animales, esto es igualito, está describiendo como a Cristo, ¿cierto? bueno, Porque mire que, por ejemplo, el león, a ver, siga, siga. como un león. ¿Y quién era el león? El león era el león, se llamó a Jesucristo el león de la tribu de Judá. Sí, El siga. becerro dice que era un ser realmente que en el Levítico lo utilizaban para expiar pecados. Era como el animal para de sacrificio Para el y sacrificio por simbolizaba excelencia. la propiciación de los pecados. Correcto, Otra así es. característica de Cristo. Y el águila, que es un símbolo de venganza en la escritura, sin embargo, en el Apocalipsis dice que era, perdón un minutico, simbolizaba el presagio del juicio. Y también Cristo fue el que profetizó sobre la caída de Jerusalén. Esa perspectiva que nos plantea Socorrito es bastante interesante en el sentido profético. Y no voy a añadir a lo que usted ha dicho, Socorrito, porque así es. Eh, pero voy a describir estos minutos que me quedan. ¿Por qué el número 4 es el número de la tierra desde lo establecido por Dios? Y cómo Ujú, ustedes ven aquí en estas figuras, incluida la humana, porque la tercera figura tenía un rostro de hombre. El primer ser viviente semejante a un león. No solamente la figura profética del león es importante asociándola a Cristo, sino estamos hablando, recuerde, de principados y potestades inicialmente. Así que el león tipifica todo lo que proviene como manifestación de gobierno, dominio y autoridad de Dios. El león, haríamos referencia aquí a la manifestación del reino de Dios, que uf, para el gloria. primer siglo seguía siendo la única predicación y expresión válida del Evangelio, tal como lo podemos ver no solo en los registros de los cuatro evangelios, sino aún en las cartas paulinas, donde se habla del reino de los cielos. El león Ujú, significa gobierno, poder, dominio y autoridad. ujú, El becerro, pues tipifica obviamente lo que usted dijo, el poder del cumplimiento en cuanto a todo lo que litúrgicamente se había establecido por Dios al conocer la nación de Israel, el sacrificio perfecto de ese Cordero de Dios que fue inmolado. Les ujú, recuerdo, Socorrito, que esto que estamos leyendo estaba dirigido a los israelitas, a los judíos. ujú, Por eso ellos entendían claramente estas cartas. A nosotros nos cuesta un poco descifrar. El rostro de hombre, la tercera, pues obviamente nos habla de esa manifestación de estos dos poderes, reyes y sacerdotes en el hombre. El león, el reino.
y el becerro el sacerdocio. ¿En dónde en dónde confluyó ello? Pues en la figura del hombre. Ujú. Por último, tenemos el águila, que es la parte profética, la parte del futuro, no solo del factor juicio que usted describió acertadamente, sino la parte profética de aquellos que podían ver lo que Juan iba a hablar aquí. Para que, Maravilloso. para que los lectores de esta carta o de estos relatos apocalípticos de Juan sepan hacia dónde va a enfocarse Juan, pues obviamente aquí en el 8, 9, 10 y hasta el 11, Juan de Paz nos toma la referencia de Isaías 6 y de Ezequiel que usted leyó. Textos, esto que estoy subrayando, lo miraremos a detalle y a profundidad en la siguiente clase, enfocándonos principalmente en Ezequiel. Muy bueno. Excelente, mi pastor. Muy bien, Socorro. Excelente. Bueno, muy bueno. Muy bien, mis queridos amigos, gracias por la sintonía y la atención prestada. Así que les invitamos a dejarnos sus comentarios o preguntas. Nos veremos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego.